Buenas noches. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas Buenas noches, noches. Tenemos licenciado. audio. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Sí, licenciado, ¿se Buenas escucha bien? noches. Excelente. Estamos entonces. Bueno, creo que estamos. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a su curso, ¿verdad? Derecho Procesal Civil. Vamos a ver cuántos compañeros están. Creo que ya somos pocos, ¿verdad? Ya los compañeros ya no quieren asistir masivamente como de inicio. Bueno, mientras se van incorporando algunos otros, ¿verdad? Vamos a iniciar y luego pues ya ellos se unirán, ¿verdad? En su momento. Entonces iniciamos, compañeros, buenas noches. Ya prácticamente estamos en las últimas clases del curso. Preparen su ley del organismo judicial, su código procesal civil, ¿verdad? Con eso vamos a trabajar el día de hoy. Vimos varios puntos últimamente y vamos como de repaso un poquito de lo que hemos visto, que sin embargo en la próxima clase creo que será eminentemente repaso. Tres instrucciones, ¿verdad? Previo a dar inicio la clase, yo les mandé por Classroom, ¿verdad? El tema de los dos materiales que tenía pendiente, la clase el viernes, ¿verdad? Y la clase de hoy ya lo tienen en Classroom, ¿verdad? Adicional a eso también ya les adjunté un escrito de la apelación. Hoy vamos a llegar y vamos a ver esa parte. Vamos a tratar de cubrir los temas, ¿verdad? Que hicieron falta. La vez pasada se recuerdan que estábamos viendo temas de pruebas, ¿verdad? Eh, Estábamos viendo ese tema y estábamos agotando algunos puntos que considero que no van a llegar con su trabajo. Eh, Hablando de trabajo, ¿verdad? Un poco de todo antes de entrar de lleno al curso. Ya está por Classroom también para poder entregar su trabajo. Ya está disponible ese tema para poder entregar su trabajo y esta vez vence el día de mañana, ¿verdad? Mañana a las 24, a las 23:59, tal cual lo regula la ley del organismo judicial con respecto a los plazos. ¿Qué más tengo pendiente con ustedes? Otro tema, las notas, pues ya también ya lo tendrán, ¿verdad? Ya lo tiene ya prácticamente. Así que la coordinación, ellos no sé por qué, pero siempre se tardan un poquito, pero ya pronto lo tendrán a su disposición, ¿verdad? En ese tema. Bueno, de mi parte, estamos entonces, iniciamos, entramos en materia eh, y vemos esta parte. Último tema, hoy tendremos asistencia, ¿verdad? Está en Classroom, ¿verdad? Y a partir de las 8 de la noche se abrirá ese tema y ustedes podrán anotarse por esa vía, la vía de Classroom. Tendremos la asistencia el día de hoy a partir de las 8 de la noche. Así que así no nos vamos. Aunque el tema es interesante hoy, estoy seguro que no se van vamos a tratar de aprovechar todo el tiempo que sea posible. Bueno, iniciamos entonces de la siguiente manera, ¿verdad? Ya vimos y habíamos hablado de este tema de valoración de la prueba, inclusive un compañero también formuló alguna pregunta en su momento, ¿verdad? En ese tema, en las aulas universitarias, en la universidad, y pues también quedamos con dudas, ¿verdad? Con respecto al sistema de valoración de los medios de prueba. Bueno, vamos. Este tema vimos en clases, ¿verdad? Demanda, notificación, emplazamiento, excepciones previas dentro de los primeros 6 días, ¿verdad? Actitud del demandado. Después de la actitud del demandado, diligenciamiento de los medios de prueba, ¿verdad? Y las 4 etapas de los medios de prueba, ¿verdad? Ofrecimiento, proposición, diligenciamiento
¿verdad? Y valoración. La valoración de la prueba es la que vamos a ver el día de hoy. Valoración de la prueba es cuando ya el juez está a disposición de venir y emitir la sentencia. Y esto ocurre justamente después del auto para mejor fallar, ¿verdad? En ese tema. Entonces, vamos de repaso. Vimos la última vez, ¿verdad? El sistema de valoración de la prueba, y en esta oportunidad lo vamos a repetir, ¿verdad? Posteriormente vamos a ver la sentencia. Iniciamos. Cuando el elemento de prueba ha cumplido con el procedimiento y ha sido incorporado como prueba al proceso, y el juez ha sido incorporado, porque hay ofrecimiento, hay proposición, ofrecimiento, diligenciamiento. Cuando se diligencia, antes de diligenciar los medios de prueba, el juez, ¿verdad?, califica si es suficiente o no, ¿verdad?, para proceder a diligenciar los medios de prueba. En ese sentido, entonces, en ese sentido, el juez, ¿verdad?, se encuentra ya después, una vez habiendo admitido, diligenciado, si fuera declaración de testigos, incorporados, si fueran documentales, ¿verdad? Si fueran peritajes, también debe incorporarse, ¿verdad?, al proceso. Una vez incorporado al proceso, audiencia de vista, ya hablamos de a qué se refiere esa audiencia de vista, está en el 196, artículo 196 de nuestro Código Procesal Civil, ¿verdad? También aparece en el artículo, el auto para mejor fallar, en el 97, ¿verdad? Artículo 97, 98, del 98 es de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. En ese sentido, entonces, en el artículo 98, y vimos también con respecto a la audiencia de vista, ¿verdad? Ese tema, el plazo, 15 días, y el auto para mejor fallar. El auto para mejor fallar, también dijimos, hablamos de ese tema, inclusive les dije, mire, pónganle cruz, ¿verdad? En ese sentido, toda vez que también se le conoce como auto para mejor proveer, ¿verdad? En ese orden de ideas. También así así se le conoce. Finalizado esa etapa del proceso, el juez se encuentra en disposición para emitir sentencia. Y para emitir sentencia debe valorar los medios de prueba. Por eso las sentencias normalmente son 5, 6 páginas, ¿verdad? Hasta 10 hojas, 20 hojas, porque ellos en las sentencias justamente establecen qué valor se le dio a cada uno de ellos en las sentencias. Entonces, van a valorar los medios de prueba. Y en esa valoración, justamente, vamos a hablar hoy, ¿verdad? Vamos a partir de ahí para finalizar el juicio. Ya nos queda poquito para poder finalizar el juicio. Cuando el elemento de prueba ha cumplido con el procedimiento y ha sido incorporado como proceso, y el juez se encuentra en posesión de dictar sentencia, debe darle valor a cada uno de las pruebas incorporadas al proceso. Es decir, determinar la eficacia que tienen las pruebas aceptadas en el proceso, de conformidad con los distintos sistemas de valoración de la prueba. El valor que se le da a cada una de las pruebas incorporadas al proceso se hacen constar en la sentencia. Todo se hace constar en la sentencia, ¿verdad? Se hace como un resumen de todo, pero especialmente de las pruebas, que son la base fundamental para o que le dan sustento a la sentencia. Valorar la prueba consiste en darle un grado de certeza o falsedad a la prueba. Esto se da en la sentencia o la resolución final, ¿verdad? Se recuerdan que las resoluciones, a estas alturas nosotros ya sabemos clases de resoluciones, que también ya saben que fue pregunta, ¿verdad? Muchos contestaron bien y otros no muy bien, pero contestamos de alguna manera. Seguimos. Sistema de valoración de la prueba. Vean, pues, hay una pregunta, se recuerdan que hubo una pregunta del compañero y aquí lo vamos a contestar. Sistema de valoración de la prueba, prueba legal o tasada, prueba legal o tasada, libre convicción y sana crítica.
Son 3 sistemas de valoración de la prueba. Existen, ¿verdad? En algunos casos, este sistema inicia desde justamente con la demanda. Se inicia a aplicar. El juez, se recuerdan que les decía, mire, se presenta la demanda, el juez califica si, sus, si su demanda cumple con los requisitos y sus medios de prueba, inclusive, ve, para admitir la demanda o repelerá de plano, dice, ¿verdad? Nuestro código. En ese sentido, entonces, ya se inicia a aplicar uno de los sistemas de valoración de la prueba. Desde aquel entonces, ¿verdad? Veamos, vamos con la primera, ¿verdad? Prueba legal o tasada, libre convicción y sana crítica. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, debo aclararles un tema, ¿verdad? Que nos genera confusión, nos va a generar confusión en muchas etapas, ¿verdad? El tema que si existen otros sistemas de valoración de la prueba, ¿verdad? Y sí existen, pero en este caso, en procesal civil, vamos a estudiar estos 3 en especial, ¿verdad? Sobre eh, énfasis de sobremanera, digámoslo así, a estos 3. Los demás los vamos a aclarar también, ¿verdad? Seguimos. Sistema de evaluación de la prueba. Prueba legal o tasada. Prueba legal o tasada. Y van preparando su artículo, por favor, como siempre. 139, ¿verdad? Iniciamos. Prueba legal o tasada. Valor que le asigna la ley anticipadamente a la prueba. Es el valor que la ley le asigna antes de iniciar el proceso. Ya sabemos que tiene un valor, ¿verdad? Por ejemplo, las escrituras públicas, ¿verdad? Ya tienen un valor porque la fe pública que se le da a cada instrumento público, ¿verdad? La fe pública que ustedes van a tener ya al momento de adquirir sus 3 títulos, ¿verdad? La licenciatura, abogado y notario. Entonces, 3 títulos, pero al momento de faccionar van a usar una sola de la fe pública del notario, ¿verdad? El notario con los instrumentos públicos. Es bien delicado ese tema, pero ya será su catedrático del derecho notarial el que haga énfasis en ese sentido. Entonces, la ley le da valor. La prueba legal o tasada, la ley le da valor a ese tema, ¿verdad? Valor que le asigna la ley anticipadamente a la prueba. La propia ley le da al juzgador el valor de la prueba. El artículo 139. ¿Alguien tiene ya el artículo 139? Voluntariamente, iniciamos hoy. Gustavo, vamos Gustavo. Muy buenas noches, licenciado. Artículo Buenas noches. 139. Valor probatorio. La confesión prestada legalmente produce plena prueba. Las aserciones contenidas en un interrogatorio que se refieran a hechos personales del interrogante se tendrán como confesión de éste. El declarado confeso puede rendir prueba en contrario. La confesión extrajudicial solo se tiene como principio de prueba. Bueno, gracias compañero. Entonces, la confesión judicial es plena prueba. Así lo establece la ley. Los documentos autorizados por notarios, por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo produce fe y hace plena prueba. Entonces, también el artículo 186, ¿verdad? El compañero ahí, otro compañero que por favor, debemos darle lectura al artículo 186. Artículo 186. Sí. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo,
Los documentos privados solo surtirán efectos frente a terceros, desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante juez competente o legalizados por notario. Bueno, gracias, compañeros. Vean, pues, es la delicadeza de este tema. Entonces, la declaración judicial es plena prueba. ¿Saben por qué? Porque este tema, la declaración judicial, muchas veces constituye delito, ¿verdad? Delito. Y eso ya es un tema de, del área penal, que sin embargo constituye delito. Y los documentos aprobados por notario, ¿verdad? Producen plena prueba de conformidad con el artículo 186. Los documentos privados, faccionados, por ejemplo, entre dos personas particulares, ocurre muchas veces en los contratos de arrendamiento, ¿verdad? Los contratos de arrendamiento los hacen en documento privado, faccionan en documento privado y al momento de faccionar en documento privado, ¿verdad? Si no lleva legalización de firma, no es plena prueba, salvo si es reconocido ante juez competente, ¿verdad? Pero si lleva legalización de firma, también constituye plena prueba. A eso se refiere. Ya el juez ya le asignó, la ley ya le asignó el valor que debe asignarse a estos dos, por ejemplo, ¿verdad? Pero las escrituras es una serie de escrituras que puede el notario autorizar o faccionar, ¿verdad? En cualquier momento del proceso o antes, normalmente es antes del proceso, ¿verdad? Todas las escrituras, ¿verdad? Que posteriormente generan controversia, hacen plena prueba, ¿verdad? Y se recuerdan que en civil, en este curso, existe, no existe o prueba que no esté escrito en documento, en papel, pues debe estar escrito en documento, salvo declaración de las partes o de testigos, ¿verdad? En ese sentido, pero la declaración de las partes es plena prueba, ¿verdad? Salvo el de los testigos y el de los peritos que tienen otro valor. Entonces, ya lo tenemos en el entendido que prueba legal o tasada es porque ya lo regula la ley, ya no se le da, no se le faculta al juez para poder analizarlo, ¿verdad? Es plena prueba, salvo si se de redarguirlo de nulidad, salvo si se declara nulo, pues en otro proceso. A eso se refiere. Salvo si la escritura pública se declara nulo o falso, ¿verdad? En ese tema. Pero si se declara nulo o falso, constituye un delito, ¿verdad? Y nos vamos al área penal. Seguimos. Siguiente. B. Libre convicción. También se prepara alguien, por favor, 170. Libre convicción. Por este sistema de valoración, el juez puede darle valor a la prueba en base a su percepción. El juez le da valor a la prueba en base a su percepción, apoyándose en su experiencia y conocimiento cotidiano, ¿verdad? Dejando a un lado la observancia de la ley. Deja a un lado, al margen, la observancia de la ley. Se basa más en su experiencia, en su conocimiento, ¿verdad? Cotidiano. Esto pasa mucho en muchos casos, por ejemplo, en el tema de alimento. En el tema de alimento, nosotros como abogados, ¿verdad? Si es el varón el que, o es el demandado, y nuestro cliente es el demandado, por ejemplo, el varón, y entonces llega con nosotros a la oficina y nos requiere, ¿verdad? Nosotros venimos y asesoramos. Normalmente, o muchas veces, no vamos, salvo si él así lo desea. Pero si estamos en una clase social, por ejemplo, sabemos que no tiene muchos ingresos, le afectaría más asistiendo con nosotros, ¿verdad? En ese tema, porque el juez califica a la persona, dice, ¿cómo viene vestido? Mire, ¿y cómo viene la señora? ¿Verdad? Ya de repente viene, ¿verdad? Con ropas así un poco desgastado, ¿verdad? Y él
de repente estrenando tenis y jeans, ¿verdad? Y todo lo demás. Y entonces ya eso entra como en calificación del juez. Y a la hora de aportar cualquier documento que él aporta, puede el juez considerar que no es, que no tiene tanto valor, por ejemplo, ¿verdad? Leamos el 170, por favor, algún compañero de forma voluntaria. Vamos, Sandra. Sandra, ¿no? Sí, licenciado, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Artículo 170, valor probatorio. La ley establece el dictamen de los expertos, aun cuando sea concorde, no obliga al juez, quien debe formar su convicción teniendo presentes todos los hechos cuya certeza se haya establecido en el proceso. Gracias. Vean pues todo ese tema, dictamen de expertos, dictamen de peritos, dictamen, ese tema debemos tener noción de todo eso, porque deja mucho a criterio del juez. Ahí está, la convicción a juicio del juez. Así lo establece el artículo 170. El dictamen de los expertos, aun cuando sea conocido, no obliga al juez, quien debe formar su convicción, no obliga al juez, el juez debe formar su convicción, ¿verdad? Teniendo presente todos los hechos cuya certeza se haya establecido todos los hechos. Ocurre bastante en el tema en este tema, ya les dije el tema de alimento, pero también pasa en el tema de las colindancias de los inmuebles, ¿verdad? A veces el terreno no es plano al 100, ¿verdad? Muchas veces está inclinado y llega el medidor y si lo miden así con una pita, si fuera un inmueble pequeño, miden con una pita y con un metro, ¿verdad? El metro le va a dar cierta cantidad, ¿verdad? Pero vienen otros y miden con el aparato vía satélite, ¿verdad? Ponen el punto y el otro punto y sacan la medición vía satélite. Entonces lo hace como, lo nivela como que estuviera a nivel y todo plano, y entonces da otra medida. El juez no siempre, el juez no siempre va a tomar al 100% esa medida. Él tiene que tomar la convicción de decir, bueno, sí había un barranco, sí estaba inclinado, sí había un bordío, sí, todo ese tema, ¿verdad? Debe tomar en cuenta el juez en ese tema, ¿verdad? Entonces, no siempre le va a decir sí al perito, a sabiendas que el inmueble no está eminentemente plano, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, le da facultad al juez, ¿verdad? En ese tema. El del tema de alimentos, igual, ¿verdad? Resulta que el demandado, ¿verdad? El señor, el esposo, digámoslo así, que está siendo demandado, el juez ve cómo se viste él, cómo actúa él, ¿verdad? En el juicio, y eso es más prueba que lo que él dice que es el caso, ¿verdad? Y entonces si dice, mire, apareció con abogado, resulta que hasta 2 abogados llegaron, ¿verdad? Tiene dinero y ahora ¿por qué no quiere pagar, verdad? Entonces, y se recuerdan que el derecho a proteger es el del menor, ¿verdad? No el derecho de la madre reclamando, ¿verdad? Es el del menor, el derecho a la vida, el derecho de tener asistencia económica. Bye. La libre convicción le dan la facultad al juez, no siempre lo que dicen los peritos, lo que dicen los expertos, no siempre debe el juez ir directamente tomándole o dando valor a ese tema. La sana crítica, vean ese tema, sana crítica. Este sistema de valoración viene a constituir una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción. Es una intermedia entre las dos anteriores, la prueba legal y la libre convicción. Se apoya en su experiencia con observancia en la ley. Se apoya en su experiencia con observancia en la ley. Artículo 127. Por favor, vayan preparando su artículo 127, el siguiente artículo 161, el siguiente 162. Vamos en el 127, por favor. ¿Alguien ya en ese tema? Va. Este sistema de valoración viene a constituir una categoría intermedia, ¿verdad? Toma en cuenta su experiencia y siempre observa la ley, ¿verdad? Para no incurrir en una ilegalidad. ¿Alguien tiene ya el 127?
Vamos, María Betsabe. Buenas noches. Artículo 127. 127. Apreciación de la prueba. Los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Las resoluciones que se dicten en este sentido son inapelables, pero la no admisión de un medio de prueba en oportunidad de su proposición no obsta a que, si fuere protestada por el interesado, sea recibida por el tribunal que conozca en segunda instancia si fuere procedente. Los incidentes sobre la prueba no suspenden el término probatorio, sino con respecto de la diligencia que motiva la discusión. Los tribunales, salvo texto de ley en contrario, apreciarán el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Desecharán en el momento de dictar sentencia a las pruebas que no se ajusten a los puntos de hecho expuestos en la demanda y su contestación. Bueno, muchas gracias, compañerita. Vean, pues, ese tema lo regula el artículo 127, en especial el último párrafo. Este artículo lo vamos a analizar, porque este artículo, la sana crítica se aplica desde el inicio, ¿verdad? Desde el inicio de la prueba. Pero veamos con el tema, la sana crítica en la valoración, justamente en la sentencia, previo a emitir sentencia. El último párrafo del artículo 127. Los tribunales, salvo texto de ley en contrario, apreciarán el mérito de la prueba. Apreciarán el mérito de la prueba. De acuerdo con las reglas de la sana crítica. Desecharán en el momento de dictar sentencia las pruebas que no se ajusten a los puntos del hecho expuesto en la demanda o en su contestación. Entonces, ellos aprecian la prueba, ven que no existe ilegalidad, ¿verdad? Observan bajo estos dos principios anteriores el tema y pues toman el valor. El valor de las pruebas aparecen en la sentencia. ¿Qué valor se le asignó a cada uno de los medios de prueba? Aparece en la sentencia. Si ustedes pueden recurrir o tienen acceso a alguna sentencia, pues sería bueno ver un tema de esos, ¿verdad? Una sentencia. Y sí aparece, ¿verdad? Caso contrario, creo que si Dios permite, estaremos con ustedes, ¿verdad? Siguiente semestre, tenemos previsto ver una sentencia, ¿verdad? Para ver cómo valoran los medios de prueba. Y conste que lo que ustedes aprenden en el juicio ordinario será aplicable para todos los juicios, ¿verdad? Hay un otro juicio que es un proceso ordinario en chiquito, que es el juicio sumario. Todas las etapas del juicio ordinario se ven en el juicio sumario. Entonces, es como un repaso de todo, ¿verdad? Los principios y todo lo que hemos visto se ven en todos los juicios, ¿verdad? Unos temas con mayor énfasis que otros, ¿verdad? 127. Ahora vamos con el 161. ¿Algún compañero que tenga eso en mano? ¿Verdad? No. Vamos, Francisco. Artículo 161. Fuerza probatoria. Los jueces y tribunales apreciarán, según las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos. También apreciarán las declaraciones que hubieran sido recibidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104. Sin embargo, si fueran objetadas por alguna de las partes que no hubiera sido citada al recibirlas, deberán ordenarse un nuevo examen de los testigos, si ello fuere posible y el tribunal lo estima conveniente. Gracias, compañero. Vean ese tema, mire, con respecto a los testigos, apreciarán. No establece con respecto a las partes, ¿verdad? Las partes tienen plena prueba de conformidad con el sistema de valoración legal o tasada, ¿verdad? Pero el de los testigos, no, apreciarán y verán si están muchas veces los gestos, ya les contaba, ¿verdad? Que hacen en persona,
pues deja mucho que desear y se ve que están vacilando, ¿verdad? Y muchas veces, inclusive los testigos se contradicen entre sí, ¿verdad? Y en esa contradicción se realiza un careo, se confrontan a las dos personas, ¿verdad? En audiencia, ese tema. Debemos tener en cuenta ese tema. Creo que es el último que no lo vimos, ¿verdad? Vamos a tratar de ver en el repaso ese tema. Entonces, apreciarán la declaración de los testigos. No siempre se le da el valor probatorio en su totalidad. El 162, otro compañero, por favor, que desea participar. Alex. Vamos, Alex Humberto. Buenas noches. Buenas noches. Artículo 162. Tachas. Las partes podrán alegar y probar acerca de la idoneidad de los testigos dentro del mismo término de prueba. El juez apreciará según las reglas de la escena crítica las circunstancias y motivos conducentes a corroborar o disminuir la fuerza de sus declaraciones en la sentencia, juntamente con lo principal. Bueno, entonces, gracias, compañero. Las partes podrán alegar y probar acerca de la idoneidad de los testigos dentro del mismo término de prueba. O sea, finalizada la declaración, las partes podrán alegar, respecto a la idoneidad. ¿A qué se refiere? Es si es una persona idónea o no, porque saben quiénes no pueden ser testigos, ¿verdad? Quiénes no pueden ser testigos. Igual como el juez, ¿verdad? Podríamos recusar inclusive al juez, ese tema ya lo vimos, ¿verdad? No puedes igual en este sentido, mire, porque es pariente, porque es familiar, porque tuvo también algo que ver con el hecho, ¿verdad? En ese sentido, entonces se puede alegar que él es idóneo o no es idóneo, ¿verdad? Entonces, para que se tome en cuenta a la hora de valorar los medios de prueba, a la hora de valorar la declaración de un testigo. Entonces, ese tema debemos tenerlo presente. La sana crítica, con respecto al último párrafo que aparece en el artículo 127, regresamos una vez más, ¿verdad? Al 127, de la forma siguiente. Porque la sana crítica, el juez inicia aplicando desde el momento de iniciar la demanda. Así lo regula el artículo 127. Mire, por la sana crítica, el juez analiza la prueba desde su proposición, las prohibidas por la ley, los notoriamente dilatorios con el objeto de entorpecer el proceso. Los jueces apreciarán el mérito de la prueba, desechando al dictar sentencia las pruebas que no se ajusten en los puntos de hechos expuestos en la demanda o en su contestación. El 127. Leamos una vez más el 127. Si ustedes desean, me acompañan, ¿verdad? Los jueces podrán rechazar, desde ahí inicia, los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los que están prohibidos por la ley. Mire, señor juez, yo aquí tengo como medio de prueba que como pago me dio 5 bolsas de aquello que es harina y no es, ya sabemos, ¿verdad? Que no es harina, pero que es polvo, ¿verdad? Entonces, resulta que en ese sentido, eso es prohibido por la ley, ¿verdad? O como ocurre a veces de ustedes, no sé si están tan actualizados en el TikTok, ¿verdad? Que por allá, por un departamento del oriente, ¿verdad? A cambio de 3, 4, 5 cabezas de vaca, ¿verdad? Dan a la niña en casamiento. Entonces, eso otro tema completamente, ya sabemos, ¿verdad? Y a la hora de aportar como medio de prueba en un tema de divorcio, ya sabemos qué puede pasar. Los notoriamente dilatorios, medios de prueba que no tienen una finalidad de esclarecer el hecho, desde ahí ya está calificando el juez, ya usa este sistema, ¿verdad?
Dilatorios, él está calificando, mire, desde que ese no tiene ningún valor, no va a funcionar para la sentencia, toda vez de que aquí va a entorpecer el proceso, ¿verdad? En ese tema. Los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Las resoluciones que se dicten en este sentido son inapelables, inapelables. Mire, las resoluciones que se dicten en este sentido son inapelables, pero la no admisión de un medio de prueba en oportunidad de su proposición, ahí están las etapas de la prueba, su proposición, ¿verdad? La proposición es en la demanda. No obsta a que si puede ser protestada, si fuere protestada, ¿verdad? Sí, señor juez, protesto por no admitirme, pues puede protestarse, ¿verdad? Por el interesado, sea recibida por el tribunal, para que sea recibida por el tribunal, ¿verdad? Que conozca en segunda instancia. ¿Para qué? Ya les decía yo, mire, si en una declaración, una pregunta no del pliego de posiciones, ¿verdad? No se admite y ustedes desean probar, objetan ese tema, ¿verdad? Protestan ese tema. Se recuerdan que el protesto no es el mismo protesto del derecho mercantil, ¿verdad? El derecho mercantil es un acta, ¿verdad? Notarial en este caso, no. En audiencia se levanta la mano, señor juez, protesto, ¿verdad? Que dé conformidad con la ley que propongo en los medios de prueba, ¿verdad? Que son, y usted argumenta, ¿verdad? Tales y tales cosas y que cumple con los requisitos que establece la ley, que razón por la cual solicito que sea tomada en cuenta, ¿verdad? En el presente proceso. Si el juez viene, lo rechaza una vez más, se usa un recurso, ¿verdad? Ahí de forma verbal se puede presentar el recurso. No hemos llegado a recursos, por eso no, pero ya pronto vamos a llegar en un momentito, ¿verdad? En ese tema. Califica. Alex Humberto Guevara, dígame. Me surgió una duda, inapelable y no cabe recurso alguno, ¿es lo mismo? Inapelable, que no cabe recurso alguno. Sí, inapelable, apelar es impugnar, ¿verdad? Y que no cabe recursos, los recursos son los que están en la ley. La apelación es otro tema, la finalidad, ¿verdad? Aunque los dos tienden a ser iguales, es la forma de cómo lo usamos, ¿verdad? Nosotros al momento de presentar el tema, ¿verdad? Porque igual como decimos, impugnación, impugnamos, pero impugnamos a través de qué? Los recursos, ¿verdad? Que sea inapelable en ese tema, que no cabe ningún recurso. Prácticamente nos dice lo mismo. Voy a leer una vez más, ¿verdad? El tema. Las resoluciones que se dicten en este sentido son inapelables, pero la no admisión son inapelables, dice, que no se puede, la apelación es un solo recurso. Y la otra palabra que dijo él, perdone compañero, apelación, ¿y qué dijo? No cabe recurso alguno. Sí, es que la apelación inapelable es que no es prácticamente lo mismo, nos está diciendo en lo mismo. Lo único es de que la apelación es un solo recurso y los recursos son todos los recursos, ¿verdad? Inapelable se refiere que no puede presentar apelación, el recurso de apelación, y que no cabe ningún recurso alguno, ningún otro recurso, ¿verdad? Alguno. Su única finalidad es de que si lo desechan en ese momento, ¿verdad? Puede ser incorporado en segunda instancia. A eso se refiere, ¿verdad? Este tema. Entonces, la apelación es un recurso, y dice que no caben más recursos. Hay 5 recursos que aparece, inclusive hay un sexto, ¿verdad? Que aparece en el último libro y lo vamos a tratar de ver en lo que sea posible hoy mismo, ¿verdad? Ese tema. La apelación es un solo recurso y los recursos son varios recursos más, ¿verdad? Dentro de ellos está la nulidad, aclaración, ¿verdad? Revocatoria, reposición, inclusive está el curso, casación. Esos son los recursos que existen en nuestro Código Procesal Civil. Y ahora En pocas palabras, no cabe recurso alguno, nos cierra toda la posibilidad de... nos cierra toda la posibilidad. Entonces lo único que genera es de que usted va a protestar y va a decir sí, que admiten para su trámite y no lo admiten, pero queda constancia. Y entonces depende del abogado que en segunda instancia considera que esto puede servirle
como medio de prueba puede ser incorporado en segunda instancia de conformidad con este artículo. A eso se refiere. Gracias, Lee. Bueno, seguimos. Vaya. Y establece al final, en la última parte, vuelve y el artículo, ¿verdad? Los tribunales, salvo texto de ley en contrario, apreciarán el mérito de las pruebas, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Otra vez, ¿verdad? Hizo como un filtro de primero, ¿verdad? Y ahora aquí está otra vez, una vez más, ¿verdad? Aprecia de conformidad con la sana crítica. Vamos ahora, para no quedarnos en este tema, ¿verdad? Dije que hagamos énfasis en este sistema de valoración de la prueba, en estos tres, ¿verdad? Prueba legal o tasada, libre convicción, sana crítica, ¿verdad? ¿Existen más? ¿Verdad? ¿Existen más? Sí existen, pero son operantes para procesal civil, para nuestro curso. Entonces, hay una regla que dice cómo operar, cuáles son operantes y cuáles no. Y entonces muchos en los libros aparecen como excluyentes y solo desarrollan estos tres, porque los otros no operan para procesal civil, ¿verdad? Que sí sabemos que existen, y sí existen, ¿verdad? Un solo autor que he visto que incorpora la sana crítica razonada en procesal civil, pero en ninguna parte del código regula taxativamente sana crítica razonada, ¿verdad? Aparece la sana crítica en estos artículos, ¿verdad? En ese tema, y pues de alguna manera, si una prueba tiende a ser penal, podría generar un tema en ese sentido, ¿verdad? Pero existen otro sistema de valoración de la prueba. Ahí está, sistema general de valoración de la prueba. Vimos tres inicialmente: la sana crítica, legal o tasada y la libre convicción, ¿verdad? El inciso B y el inciso E no lo vimos, ¿verdad? Sana crítica razonada, ¿verdad? Y entonces la sana crítica, y por eso le digo, muchos tratadistas en su libro, pues no desarrollan estos otros dos, ¿verdad? Que sin embargo, en otros libros de otros cursos sí aparecen, porque son eminentemente de otros cursos. Vaya, para no dejar esto con la laguna, ¿verdad? ¿Qué significa cada uno de ellos? Eso a manera de repaso, para tenerlo presente, ¿verdad? Sistema general de valoración de la prueba, la sana crítica, y aparece cómo ellos tienen ampliado ese tema, ¿verdad? Sana crítica. Un momento, solo se está quedando sin batería la compu. Ahí estamos. Bueno, seguimos entonces. Sana crítica. Es una mixta, dice. La sana crítica es una mixta entre libre convicción y la tasada, pero les impone reglas y experiencia lógica, psicológica, pero no le pone razón. La sana crítica no le pone razón. Aunque en la sentencia muchas veces, ya les cuento, que razonan. Mire, le damos este valor a este medio de prueba por esta y esta y esta razón. Así que lo razonan, ¿verdad? Aparece como la razón de este tema. Que sin embargo, ya les cuento, la sana crítica razonada no aparece. Sana crítica razonada quiere decir, o quiero dejar claro, que la sana crítica razonada no son los mismos, no es lo mismo como la sana crítica, dice. La sana crítica razonada es una mixtura entre libre convicción y la tasada, pero les impone reglas, experiencia, lógica, psicológica, utilizando la razón. Va. Pero sería bueno ver las reglas, ¿verdad? ¿Cómo es que funcionan? Sigamos viendo rápido este tema, porque para ver qué materia regulan estas dos más que aparecen en conciencia y la sana crítica razonada, ¿verdad? Legal o tasada se basa en la desconfianza al juez, por lo que el legislador le da el valor probatorio a la prueba. Aquí es como que el legislador dijo, bueno, no le vamos a dejar al juez la oportunidad de darle valor a las pruebas, y de una vez va el valor de la prueba, como las escrituras públicas notariales y la declaración de las partes, ¿verdad? Plena prueba. Libre convicción se basa en la confianza del juez, por lo que permite que el juez le dé el valor probatorio y la prueba, ¿verdad? A la prueba. Le da valor probatorio a la prueba.
¿verdad? Hay varios libros que regulan ese tema, que hablan de este tema, justamente uno, y creo que les enseñé en clases el otro día, ese libro trata bastante de este tema, toda vez de que es un libro para privado, ¿verdad? Bueno, seguimos. En conciencia, este únicamente existe en el derecho del trabajo. En otras palabras, es propia del derecho del trabajo. No lo vamos a encontrar en ninguna otra área del derecho. Valorar la prueba en conciencia consiste en que el juez, al valorar, lo haga, ¿verdad?, en base a la lógica y de la forma más justa posible. ¿Por qué? Porque existe una desigualdad entre patrono y trabajador, pero eso es eminentemente laboral. Vale. Seguimos para ver esta regla. Vean, si nos metemos a analizar todo, aquí está la regla de la competencia, el sistema de valoración de la prueba, ¿verdad? Regla 1 dice, para que aplique la valoración de la prueba, la sana crítica razonada, el proceso debe ser de naturaleza penal. Está en el libro este que acabo de enseñar, ¿verdad? Y en 2 libros más aparecen. Hay un solo libro que lo regula diferente. Va. Entonces, la sana crítica razonada, el proceso debe ser de naturaleza penal, ¿verdad? En ese tema. Va. Y entonces por eso dicen unos que la sana crítica razonada funciona en el tema de pensión alimenticia, porque al finalizar en el juicio ejecutivo y no se puede ejecutar, se convierte en penal. Algunos hacen uso de esa excusa, ¿verdad? Regla 2. Para que aplique la prueba en conciencia, el proceso debe ser de naturaleza laboral. Entonces, descartado los dos sistemas, ¿verdad? Sana crítica razonada, que es eminentemente penal, y la prueba en conciencia, porque es laboral. Y entonces nos quedamos con los 3, ¿verdad? Entonces, prueba legal, la sana crítica y la libre convicción, las que hemos visto. Ahí está el tema. La regla 6. Y si no opera o no sabemos qué aplicar, ¿verdad? Si en el apartado específico de cada medio de prueba, la ley no menciona qué sistema de valoración de la prueba se va a utilizar, entonces, por supletoriedad se utiliza la sana crítica. La sana crítica por supletoriedad. Esto en base al artículo 27, ¿verdad? Los tribunales, salvo texto de ley en contrario, aplicarán el mérito de la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica y aplica para todos aquellos casos en que la ley no le asigne valor probatorio al medio de prueba. Ahí están las reglas de la competencia. Con eso creo que queda resuelto ese tema. ¿Alguna duda antes de cambiar de tema? Bueno, espero que todo claro, ¿verdad? Vamos, ahora sí nos vamos a la sentencia. En este sentido. Sentencia, de lleno. Es la forma normal en el que se resuelve de manera definitiva el fondo del asunto, poniendo fin a la litis entre las partes. Eso podría ser un concepto, ¿verdad? Otro, acto jurídico procesal que emana del órgano jurisdiccional por el cual se emite una resolución a la controversia. Otro, documento que contiene el texto de una resolución emitida por el juez que pone fin a una litis de carácter privativo. Entonces, ¿qué es una sentencia? Es la forma normal, ¿verdad? La forma normal en el que se resuelve de manera definitiva el fondo del asunto, poniendo fin a la litis entre las partes. La forma normal es, como les había dicho en la última clase, que se presenta la demanda y todas las etapas del proceso debe realizarse o llevarse a cabo para emitir sentencia, ¿verdad? Y si nos saltamos alguno, ¿verdad?, en ese tema, y entonces ya no estaríamos ante una normal, ¿verdad? Eso ya hablamos de la sentencia. Clases de sentencia, también de esta veníamos hablando, inclusive anteriormente, clases de sentencia que se emiten
declarativa, constitutiva y condenatoria. En el juicio, en los 4 juicios de conocimientos que tenemos en nuestro código, ¿verdad? El libro segundo, ustedes ya saben cuáles son, ¿verdad? Ordinario, oral, sumario y arbitral. En esos 4 juicios son juicios de conocimiento y terminan las sentencias mediante una sentencia declarativa, constitutiva, condenatoria, ¿verdad? En ese sentido. Y venía una parte en el primer examen parcial, ¿verdad? De este tema. Y entonces, pero a mí para mi gusto, le hace falta como 2 espacios, ¿verdad? Y si la persona sale inocente, ¿cómo lo pondríamos? ¿Dónde quedaría esto aquí, verdad? Entonces, y si fuera inocente, podría ser una constitutiva, ¿verdad? Podríamos cuadrarlo ahí como arrimado, ¿verdad? Y condenatoria, ¿va? Ahí está la condenatoria. Absolutoria, ¿verdad? Sería la otra. Pero bueno, así lo regulan los tratadistas y todos están unidos en el mismo sentido y entonces en ese sentido nos vamos, ¿verdad? Porque la ley tampoco establece un tema en ese sentido, ¿verdad? Sí existe, ¿verdad? Podríamos cuadrarlo como uno de estos absolutorios. Si es inocente, ¿verdad? Clase de sentencia. Declarativa. Lo subrayado. Declarar la existencia de un derecho. Un juicio declara la existencia. Ejemplo, divorcio, ¿verdad? En el divorcio declara la existencia. Sí existe un derecho de divorciarse. La finalidad del matrimonio, pues ya es irremediablemente irreparable, decía una doctora por la tele, ¿verdad? Entonces, igual, en este caso, ¿verdad? Le hacen ver y es irremediablemente irreparable, entonces declara el divorcio, ¿verdad? Se declara la existencia de un derecho de estar divorciado, ¿verdad? Constitutivo se declara la existencia de un derecho de ser, por ejemplo, padre de un menor de edad. La parte subrayada. Modificar el estado jurídico de una persona, paternidad y filiación. Lo declara padre, ¿verdad? De un tema en ese tema, ¿verdad? Y condenatoria, dirigida a cumplir una obligación. Pago de daños y perjuicios, pago de pensión alimenticia, pago, ¿verdad? Entonces, todo ese tema, porque también al finalizar una sentencia, normalmente, si resulta condenatoria, ¿verdad? Y obligan también el pago de daños y perjuicios, ¿verdad? Y entonces por eso existe el proceso de daños y perjuicios, ¿verdad? Un tema totalmente aparte, es un juicio, ¿verdad? De daños y perjuicios, ¿verdad? Cuando ya ustedes van a terminar al momento de ejercer la profesión, finaliza el proceso, si el juez condena la otra parte de daños y perjuicios, pues pueden venir e iniciar el proceso de daños y perjuicios, ¿verdad? Para requerir el cumplimiento de la obligación. Con eso tenemos 4 clases de sentencia y eso se dan en los 4 juicios de conocimientos, ¿verdad? Uno de esos juicios de conocimiento es el juicio ordinario. ¿Por qué es el único que estamos viendo? Él es el que le da la figura para todos los demás juicios, ¿verdad? Y los artículos que usa el juicio ordinario se aplican para el juicio oral, se aplican para el juicio sumario, se aplican para el juicio arbitral. Entonces, es aplicable para los demás juicios. Y por eso en el otro semestre será algo rápido porque ya vamos a ver, ya manejamos muchas figuras de este tema. Seguimos. Sentencia, mire, para ir cerrando los espacios que hay, ¿verdad? Sentencia firme. ¿Qué es sentencia firme? Lo que hablábamos casi que con el compañero hace un momento con respecto al artículo 27, ¿verdad? Que no existe otro recurso más que aplicar, ¿verdad? En ese sentido. Sentencia firme. Cuando una sentencia tiene la calidad o la firmeza, ¿verdad? O cuando una sentencia sea ejecutoriada o una cosa juzgada, para que ustedes no vayan a asombrarse allá prácticamente les están diciendo lo mismo. El tema es que no siempre estas palabras están en la ley, ¿verdad? Existe cosa juzgada, existe sentencia ejecutoriada, aparecen la sentencia ejecutoriada. Ahora la cosa juzgada sí aparece ya como un recurso, ¿verdad? En ese sentido. Pero la sentencia firme, ¿desde cuándo cobra firmeza la sentencia, verdad? Se refiere son los mismos términos, solo porque unos están en la ley, otros no están en la ley, pero son comunes oír, ¿verdad? En los juzgados aparecen esos temas. Sentencia firme, dice, es el carácter de firmeza definitiva que adquiere la sentencia, cuando ya no procede ninguna impugnación. Ya no se puede impugnar, o sea, no se puede presentar ningún recurso. ¿Por qué? ¿Verdad?
La sentencia cobra firmeza cuando ya no hay recursos que presentar. O todo se ha presentado y se ha finalizado, ya sea con lugar o sin lugar, pero se ha finalizado, se ha presentado todo, o se venció el plazo y no se presentó. ¿Cómo se llama eso? De conformidad con el artículo 116, ¿verdad? Las excepciones previas. ¿Cómo se llamará eso, verdad? Vencimiento del derecho por el transcurso del tiempo. Y se refiere a la caducidad de instancia. Caducidad de instancia. Regula el artículo 116. A eso se refiere este tema. Entonces, ya no procede ninguna impugnación en su contra, ya sea porque fueron presentados todos los recursos o ya fueron resueltos, ¿verdad? Y ya fueron resueltos o los plazos han caducado, ¿verdad? Ya se vencieron. Caducidad de instancia se llama, ¿verdad? Ese tema. A ver si ustedes leyeron su código procesal civil y que me digan, mire, licenciado, caducidad de instancia se encuentra en tal artículo, ¿verdad? En ese sentido. A ver si se apuran, ¿verdad? Conste que cuando hablamos de excepción previa en su momento, dijimos, mire, marquen esos artículos y todo ese tema, ¿verdad? Del artículo 100, ya les dije. Y se regula en el artículo 588, creo que está. A ver, compañeros. Un compañero ahí que vaya a ese artículo 588. Caducidad de instancia, cabal, ahí está. Mire, caducidad. Dice, caduca la primera instancia por el transcurso de 6 meses. 6 meses. Sin continuarla. La segunda caduca por el transcurso de 3 meses. 3 meses. Se vencieron esos plazos, cobró firmeza la sentencia. Es irrevocable. No cabe más recursos, ¿verdad? Salvo los temas de algunos juicios donde se puede revisar una sentencia. Por ejemplo, se declara, por ejemplo, la incapacidad de una persona mayor y entonces, pero en el plazo de 2 años se vuelve a examinar cuál es su estado, ¿verdad? Y de repente se había recuperado y ya estaba al 100%, entonces ya se solicita la revisión de la sentencia. En ese sentido, pero siempre y cuando que la misma sentencia establezca. Caso contrario, ya sabemos ese tema, ¿verdad? Caducidad de instancia. Otro, cosa juzgada, ¿verdad? Otro de los artículos que regula ese tema, el 155 o 153 de la Ley de la Norma Judicial. Vamos a ver si tenemos ese tema. 153. Cuando procede la intervención de terceros, no es ese. 153. Es de la Ley del Organismo Judicial. Entonces ya ustedes leerán ese tema en su casa, ¿verdad? A volver a repasar. Artículo 116. Por favor, en ese, y cada uno conste que le hicimos la anotación correspondiente. Si ustedes no anotaron y no leyeron, es momento de repasar, ¿verdad? El tema. Seguimos. ¿Todo bien hasta aquí, compañeros, antes de cambiar de tema? ¿Todo bien? Todo bien, licenciado. Bueno, estamos. Seguimos entonces. Con uno que me diga bien, doy por hecho que todo bien, ¿verdad? Seguimos. Formas anormales de poner fin mire, si la forma normal de poner fin al proceso, ya sabemos, ¿verdad? Este tema lo hablamos un poquito en clases, entonces vamos así rápido. La forma normal de poner fin al proceso es mediante la sentencia, una vez cumplido con todas las etapas del proceso. Es la forma normal, ahora a la inversa, ¿verdad? Contrario sensu, decía alguien. Existen otras formas de poner fin al proceso, o sea, las formas anormales de terminar un proceso sin haber cumplido con todas las etapas del proceso, siendo estas allanamiento, conciliación y transacción, ¿verdad? Allanamiento, las actitudes del demandado, ¿verdad? ¿Se recuerdan de ese tema? Las actitudes del demandado y están justamente antes del artículo 116, ¿verdad? Allanamiento, cuando sí, me adhiero a
y más cuando a veces están casados, todavía se siente el amor, ¿verdad? Y dicen, mire, me está reclamando pensión alimenticia y me adhiero a la petición de mi esposa. Usted ya para qué seguir con más, ¿verdad? Ya el juez emite un auto y finaliza el proceso. ¿Para qué ir a audiencia de vista, audiencia de auto, para mejor fallar, para mejor proveer y todo ese tema, ¿verdad? La conciliación, hay acuerdo entre las partes. Cada audiencia, en cada inicio de cada audiencia, sin importar en qué etapa del proceso, ¿verdad?, se encuentre o se esté, puede conciliar. Se puede conciliar. Y el último, la transacción, ¿verdad? La transacción es el acuerdo de voluntad de las partes, pero fuera del proceso. Así que de repente existe una negociación, ¿verdad? Resulta que debía la pensión alimenticia y lleva 5 años atrasados y de repente 2,000 quetzales cada mes, ¿verdad? De 5 años son como ya 300,000 quetzales. Y mejor, ¿por qué no doy mi casita? Hay una casita ahí y se la dejo a ellos y ya está resuelto el tema. Sí, bueno, entonces la escritura de transacción en el cual se hace constar ese tema. Entonces es una escritura de transacción. Y eso, la transacción, ustedes vieron ese tema en su derecho civil, ¿verdad? Transacción, ese tema. Y entonces, ¿cómo se incorpora esa escritura de transacción al escrito? Se hace un escrito de desistimiento, ¿verdad? Desistimiento con firma legalizada. Es el único escrito que va con firma legalizada, ¿verdad? O si ustedes desean, pues se hace un finiquito, ¿verdad? En ese tema. Dice, en el caso de la transacción debe forzosamente presentarse la escritura del acuerdo, ¿verdad? También debe presentar el desistimiento de la parte actora. El desistimiento de la parte, sí. Y si la parte actora no presenta desistimiento, ¿qué pasa? La señora sigue molestando, ya le firmé la escritura, nosotros presentamos una. Entonces, excepción, ¿qué excepción? Perentoria. Ahí es donde inician todas las figuras a resurgir, ¿verdad? Durante todo el proceso, ¿verdad? En ese tema. Porque puede presentar una excepción perentoria de pago o inclusive de ese tema, presentando el escrito de transacción. Debe presentar de pago mediante transacción, ¿verdad? Entonces, usted presenta el escrito, ¿verdad? Como sujeto pasivo y puede funcionar. Lo hemos presentado nosotros y sí funciona, ¿verdad? Para no estarse a la espera de que la parte actora va a presentar el desistimiento, también nosotros podemos presentar el otro escrito, ¿verdad? Presentando excepción perentoria de pago mediante transacción. Ahí finaliza el proceso. La conciliación y la transacción se pueden realizar en cualquier estado del proceso. El allanamiento en la actitud del demandado después de los 9 días de emplazamiento. ¿Qué hora es? Tenemos tiempo. Impugnación de la resolución. Mire, aquí viene lo bonito, ¿verdad? Lo que ¿cómo dicen? La ciruela al pastel, ¿verdad? Con esto, ya como dijo alguien, con esto ya me puedo ir, ¿verdad? Impugnaciones de las resoluciones judiciales. Ahora vamos al último libro, ¿verdad? Al último libro del Código Procesal Civil. Y vayan por favor buscando su último libro del Código Procesal Civil, lo van sacando y preparan su marcador, ¿verdad? Y vamos a definir, porque creo que ese no viene aquí, ¿verdad? Normalmente ya los catedráticos cuando llegan hasta aquí ya están cansados. Entonces ya una pasadita y se va, ¿verdad? Bueno, impugnaciones de las resoluciones judiciales. Debemos tener claro las siguientes instituciones. Antes de entrar, veamos estas instituciones que nos generan confusiones, ¿verdad? Impugnaciones. Es atacar, ¿qué es impugnar? Es atacar algún documento o una resolución judicial con el objeto de dejarlo sin efecto. Eso es impugnar, lo que dijo el compañero, ¿verdad? Hay que impugnar, ¿verdad? Aparece impugnaciones. Impugnar, ¿verdad? Eso. Ahora, ¿qué son recursos? Es el medio que las partes utilizan para impugnar una resolución judicial. La impugnación es la palabra general, ¿verdad? Como decimos, como ustedes han leído bastante, el artículo 141 de la Ley de Organismo Judicial establece resoluciones. Vaya, resoluciones es la palabra general, ¿verdad? Pero hay 3 resoluciones, decretos, autos y sentencias. Solo hay 3 y no hay un cuarto que se llama resolución. No existe. Igual este tema, ¿verdad? Impugnación es el medio que se usa para impugnar, pero que sin embargo, ahora las impugnaciones ya entonces aparecen los títulos. ¿Cuáles son, verdad?
Y el otro tema, las resoluciones judiciales que estábamos hablando, ¿verdad? Es la decisión del juez emitida de 3 formas. Llamadas resoluciones, y son las siguientes: decretos, autos y sentencias. Eso no vamos a profundizar. Venía como pregunta de examen, ya sabemos, ¿verdad? Pero si muchos no pusieron importancia, o son, bueno, me alegra también porque digo, bueno, por lo menos son los que no asisten a clases. Ahí está. Si no es momento de repasar decretos, autos, decreto es de mero trámite, auto no es de mero, resuelven asuntos no de mero trámite, sentencia pone fin al proceso principal. Ya sabemos ese tema. Bueno, ustedes lo van leyendo, ¿verdad? En el transcurso de la semana, y para prepararnos para llegar aquí está lo bonito. Mire, esta es la última parte con el cual terminamos peleando los juicios. Las impugnaciones de las resoluciones judiciales, y son, no hay más. Hay uno más que no está aquí. Ni siquiera aparece en nuestro código como título, ¿verdad? Aclaración, ampliación, revocatoria, reposición, apelación, nulidad y casación. Son estos. Es el último libro del código. Es el libro 6º, ¿verdad? Tengan presente el libro número 6. Tengan presente el libro número 6, ¿verdad? Deben aprenderse aclaración, ampliación, revocatoria, reposición, apelación, nulidad, casación. Y deben tratar de definir cada uno de ellos. Y después deben tratar de ver cuál es la función, en qué momento se funciona cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora, viene, la doctrina clasifica la misma de otra forma, ¿verdad? Clasificación doctrinaria, clasificación de la doctrina, creo que quiso decir. Ya les dije que no es un material editado específicamente, así revisado, es eminentemente de cátedra, ¿verdad? Como una guía de estudios. Clasificación doctrinaria, las impugnaciones de la resolución, impugnación de las resoluciones judiciales, ¿va? Lo clasifica en 2, los remedios procesales y los recursos procesales. Mire, pero eso es en la doctrina, los remedios procesales y los recursos procesales, ¿verdad? Pero eso solo debemos tenerlo nosotros como estudio, ¿verdad? Ese tema. Pero en general son impugnaciones de las resoluciones judiciales, ¿verdad? Es la parte que está arriba. Entonces, y dice, pero ustedes en su técnico profesional les van a preguntar, licenciado, háblame de los remedios procesales del Código Procesal Civil. Y ustedes se quedan así, ¿qué pasó aquí, verdad? ¿Será que esto de dónde viene? Y uno dice, con malicia me hizo el examen. Entonces viene y ahí está. Los remedios procesales son prácticamente aclaración y ampliación, revocatoria y reposición, nulidad. Y los recursos procesales son apelación y casación. Son los eminentemente recursos procesales, ¿verdad? Los demás dice que son remedios. ¿Por qué? Porque reparan la parte de la sentencia. Por eso, así lo entienden. Son remedios procesales porque reparan, subsanan algún defecto que tuviera el proceso. Ahora, vengámonos y vamos. Como hoy vamos a aprovechar, y no es que existe bus para regresarnos o no existe bus para regresarnos a casa, estamos en casa, entonces vamos a llegar hasta el minuto 0. Así que, y espero que estén conmigo. Ya está en Classroom, ya la asistencia, ¿verdad? En ese tema. Impugnación de las resoluciones judiciales. Yo quiero apoyarlos para que ustedes aprendan, y ustedes quieren aprender, entonces estamos a mano, ¿verdad? Impugnaciones de las resoluciones judiciales, conocidas en doctrina como recursos o remedios procesales. Así lo conocen, como recursos o remedios. Ya dijimos cuáles son los recursos y cuáles son los remedios. Entonces, viene. Ahora, agarremos nuestro código, porque este material no trae definición de cada uno de ellos. Y la definición está en el código. Traten de incorporar. Artículo 596. Veamos. Aclaración es un tema, ampliación es otro tema. Revocatoria es un tema, reposición es otro tema. Entonces, aclaración es un recurso, ampliación es otro recurso, pero lo regulan en el mismo artículo. Entonces debemos entender, ¿verdad? Revocatoria es un recurso, reposición es otro recurso. ¿Se puede los dos en el mismo acto? Sí se puede. ¿Pero se pueden separados? Sí se puede, ¿verdad?
lo normal es que funcionan separados, ¿verdad? Funcionan separados. 596, subrayen, ¿verdad? Subrayen ese tema. Si ustedes así lo desean, dice, cuando los términos, ahí aparece, mire, la primera, la que aparece como aclaración. La aclaración inicia primero. Los términos de un auto, no, los dos aparecen hablando primero. Los términos de un auto. Entonces, ¿contra qué se presenta? Se interponen contra la resolución de un auto. ¿Y cómo termina el incidente del 141? En auto. Entonces ahí se puede interponer. Uno, mira, aclaración. El auto no está claro, ¿verdad? Contra el auto. O de una sentencia. Dos. Los dos recursos se pueden interponer contra un auto o contra una sentencia, ¿verdad? Los dos, ahí está. Auto o sentencia, ya marcaron, ¿verdad? Y luego, ya nos referimos solamente a aclaración, ¿verdad? Sean oscuros, oscuros, ambiguos, contradictorios, siguen marcando. Podrán pedirse que se aclaren la aclaración. Entonces ya sabemos que esa aclaración es un recurso, ¿verdad? O es un medio de impugnación mediante el que se presenta contra una sentencia o un auto que se encuentra oscuro, ambiguo, contradictorio y se necesita que se aclaren. Está la definición en el código está la definición. Conste que ya se lo estoy diciendo, está en el código. No vamos a repetir tal vez despacio, no, este tema, ¿verdad? El siguiente, ampliación. ¿Qué es ampliación, verdad? Podemos decir lo mismo, impugnación, ¿verdad? Que se interpone, impugnación que se interpone en contra de un auto o una sentencia. Y regresamos donde dejamos el anterior. Cuando se hubiere omitido resolver alguno de los puntos sobre que versare el proceso. Y entonces se interpone, ¿verdad? La ampliación. Cuando se omitió resolver algo, nosotros dijimos en el divorcio que nos declaren la disolución del divorcio, ¿verdad? Y que fije pensión alimenticia. El juez fijó pensión alimenticia y no declaró el divorcio. O a la inversa, declaró el divorcio pero no fijó pensión alimenticia, por ejemplo, ¿verdad? Resulta que también de un bien inmueble, de todo, mire, se lo olvidó y dijo, mire, se declara que procedente o a favor de José, del sujeto pasivo, la demanda, pero no condena en costas al otro, ¿verdad? Entonces hay que pedir que amplíe, ¿verdad? En ese tema. Y si se le olvidó resolver sobre un punto, entonces esa aclaración, algo que dejó ambiguo, ¿verdad? No lo dejó claro, entonces, oscuro. Entonces no dice, mire, se condena en costas. ¿A quién? ¿A quién? Bueno, entonces, que aclare el tema. A eso se refiere, debe aclarar a quién, ¿verdad? Entonces se fija en calidad de pensión alimenticia, 1,000 quetzales. ¿A favor? ¿A favor de quién? ¿De la esposa? ¿Cada uno? Porque la señora va a decir 1,000 quetzales. Y va a decir, somos 2 hijos y yo, desde 3,000 mensuales, ¿verdad? Y el cristiano apenas tiene el salario mínimo. Entonces, ustedes ya saben qué porcentaje debe. Ya tienen el primer artículo con su definición. Y más adelante establece en el mismo artículo, siguiente párrafo, establece en qué plazo debe interponerse. Dice, la aclaración y la ampliación, mire, el mismo párrafo, el siguiente párrafo del mismo artículo, deberá pedirse dentro de las 48 horas de haberse emitido o de haberse notificada la sentencia. 48 horas. Así que corre, hay que correr. Y todo el plazo, ¿verdad? Ustedes van a hacer el esquema, pero con que entiendan en qué momento se interpone y la definición, cómo funciona cada uno de ellos, mire, me doy por bien servido, ¿verdad? Ustedes van a leer los plazos, los demás artículos. Ahora, veamos el siguiente, revocatoria y reposición. Revocatoria y reposición. Es justamente el artículo.
Bueno, aquí hay dos artículos. Creo que en este le voy a agregar el otro artículo para facilitarles a ustedes dónde es que está, ¿verdad? El tema. El artículo 598, que cita justamente ahí, aparece el 198, no, el 598 aparece literalmente, ¿verdad? Revocatoria. Entonces, el primer tema, revocatoria. ¿Y contra quién se interpone? Los decretos que se dicten, decretos, revocatoria, decretos. Hay 3 resoluciones del 141. ¿Cuáles son? Decretos, autos y sentencias. Decretos, tiene que saber de memoria, porque si no aquí se van a enredar y una enredada de esas que no le van a entender para dónde vamos, ¿verdad? Entonces, decretos se interponen en contra de los decretos. Los decretos que son resoluciones de mero trámite. Vaya. Los decretos que se dicten para la tramitación del proceso son revocables de oficio por el juez, ¿verdad? Que los dictó. Revocable de oficio por el juez. Pero como nosotros no somos jueces y somos abogados de una de las partes, la parte que se considere afectada también puede pedir la revocación de los decretos dentro de 24 horas, ¿va? Estamos. Y entonces, esto va eminentemente en contra de los decretos, ¿verdad? Resolución de mero trámite. Nos resuelve el juez, nosotros presentamos, ahí viene, ¿verdad? Ahí viene el recurso, ¿verdad? En ese tema. Nos resuelve algo desfavorable, presentamos una excepción y no resuelven nuestra excepción previa, ¿verdad? Y entonces, o resuelve desfavorable, presentamos, mire, dice, contra el mismo juez. Así que debemos presentarle al mismo juez, no vamos al órgano superior, al mismo juez, al mismo juez. Igual en la aclaración y la ampliación, al mismo juez que dictó la sentencia. Él mismo tiene que aclarar. En estos dos figuras más, al mismo juez. La primera, al mismo juez. La segunda, al mismo juez. La reposición al mismo juez, pero que le eleve al órgano superior. Debe elevarle al órgano superior. Se queda a la sala, ¿verdad? Pero revocatoria al mismo juez, ¿verdad? Contra los decretos. Los decretos. Lo regula el artículo 598. El artículo 500, el artículo 600 regula reposición. 600 regula reposición, no aparece el artículo. El artículo 600 regula la reposición de la forma siguiente. Los litigantes pueden pedir la reposición de los, ¿de qué? De los autos, ¿verdad? De los autos originarios de la sala, los autos originarios de la sala, dentro de 24 horas, pero no solo contra los autos, contra las resoluciones de la corte, ¿verdad? Ahí aparece. Seguimos leyendo. Los litigantes, para su definición, si usted desea, los litigantes, puede decir medio de impugnación, mediante el cual los litigantes pueden pedir la reposición de los autos originarios de las salas dentro de 24 horas siguientes, ¿verdad? A su notificación. Y sigue otra vez y dice, procederá asimismo la reposición contra las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que infrinja el procedimiento de los asuntos sometidos a su conocimiento cuando no se haya dictado sentencia. Vaya, ahí se presentan. Nosotros en el juzgado debemos aprendernos revocatoria. La revocatoria a mí me ha sacado de apuros como no se imaginan. Es el recurso que inclusive en una audiencia a la hora de interpelar, a la hora de declarar la declaración de un testigo, por ejemplo, la pregunta, el juez me la vota, ¿verdad? Y entonces vengo yo, protesto, ¿verdad? Objeción, señor juez, protesto de toda vez que la pregunta está bien formulada, lo que se pretende es probar esto y este tema, ¿verdad? Se deniega, dice el juez. Y entonces, inmediatamente verbal, por eso
para un buen gallo debe estar ahí, ¿verdad? Entonces, y le dice, señor juez, comparezco y presento recurso de revocatoria. En ese momento, si usted va preparada para la audiencia, comparezco a presentar recurso de revocatoria, ¿verdad? Y entonces ya él tendrá que resolver, ¿verdad? Ese tema. Puede presentarlo en audiencia, de forma verbal, ¿verdad? O, señor juez, presentaré recurso de revocatoria adhiriéndome de conformidad con la ley. ¿Cuánto tiempo? 24 horas. Dentro de 24 horas usted presente. Pero siempre y cuando que lo haya protestado. Si no lo protesta, en ese tema, ¿verdad? En ese tema. Si no presenta, se acabó. Va. Entonces, nos quedan ya poquitos recursos, ¿verdad? Revocatoria, reposición, apelación, nulidad y casación. Y con eso terminamos. Compañeros, como dije hasta el final, ahora, el viernes tenemos clases todavía, vamos a hacer un repaso, ¿verdad? De todo, pero me gustaría que estudien desde la demanda hasta aquí, ¿verdad? Y hacemos un repaso el viernes. Vemos esquemas y todo el tema, ¿verdad? Algunas preguntas ahí y ya con eso nos vamos. De mi parte, muchas gracias. Nos vemos el día viernes por esta misma vía, ¿verdad? Y se les recuerda que ya está abierta para presentar su trabajo. Y hagan ese trabajo a conciencia es por su bien. De mi parte, muchas gracias y nos vemos entonces el viernes. Buenas noches.